Hola y bienvenidos. Yo soy Yarek y esto es Lómanos con libros en la mente, o MLM si lo quieres abreviar. Hoy hablaremos de un escritor muy trascendental en el boom hispanoamericano. Se trata de Julio Cortázar. Sí, ese escritor argentino que ha influido a muchos escritores en ese tiempo y también en este y en el futuro. Probablemente no, seguramente. Comencemos. Julio Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas, Bélgica. ¿Por qué razón estaba ahí? Puesto que su padre trabajaba como funcionario de la embajada argentina en dicho país europeo. Estuvo unos pocos años hasta que regresó a su natal Argentina. A los 6 años, lamentablemente, su padre abandonó a su familia y Julio no volvió a verlo. Yo tenía 6 años cuando mi padre se fue de mi casa para siempre, y en circunstancias que dejaron a mi madre en una muy mala situación económica y con 2 niños, una hermana mía que tiene un año menos que yo, mi único hermana, y yo, al cuidado de ella. Julio Cortázar, cuando era niño, era muy enfermizo y en vez de opacarse por la enfermedad, ¿no? Fue un niño muy curioso y pues encontró un amor a primera vista con los libros. Entre sus autores favoritos de esa época estaban Víctor Hugo, Julio Verne y también Edgar Allan Poe, entre otros, que influyeron más adelante en toda su narrativa. Julio Cortázar leía tanto que su mamá se preocupó y habló con el director del colegio. Incluso lo llevó a un médico, ¿no? Y le dijeron a su mamá de manera irónica que le racionen libros. Por eso Julio Cortázar cuenta que el mundo está lleno de idiotas que no aprecian la cultura. Julio Cortázar era un escritor precoz. Aproximadamente a los 10 años ya había escrito una pequeña novela que él cuenta que felizmente se perdió, ¿no? No sé por qué razón exactamente, pero bueno, son cosas que suceden. En su niñez tuvo una desconfianza por parte de su familia, ¿no? Porque no solamente había escrito esa pequeña novela, sino también cuentos, sonetos, poemas, etcétera, prosa también. Y su familia era un poco escéptica, ¿no? Porque no creían que un niño puede escribir tan bien. Una de las cosas que fueron muy irónicas, por así decirlo, fue que él era un niño muy curioso, preguntándose el porqué de las cosas. Y eso pues le dio una capacidad de indagación y de estar atento a las cosas que desarrolló mucho en él un sentido de querer conocer mucho más allá que la mayoría, ¿no? Un olfato profundo. Y esa curiosidad pues la pudo manifestar cuando devoraba libros, ¿no? En 1949 Julio Cortázar publica un poema dramático denominado Los Reyes, que fue rechazado en principio. En 1950 Julio Cortázar publica su segunda novela, la cual también fue rechazada. En 1960 Julio Cortázar se convierte en una de las figuras muy representativas del boom hispanoamericano, ¿no? Tanto así al nivel de peruanos como Vargas Llosa, de uruguayos como Juan Carlos Onetti y Mario Benedetti, mexicanos como Juan Rulfo y Carlos Fuentes, colombianos como Gabriel García Márquez y compatriotas argentinos como Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato. Una de las cosas que más lo maravillaban a Julio Cortázar era la música, ¿no? Él dice que escuchaba música en inglés y descubrió el jazz. Le gustaba en sus ratos libres tocar la trompeta, ¿no? Hay algunas fotos por ahí donde se le puede observar a él con la trompeta, ¿no? Por ejemplo, en principio escuchó a Jerry Roll Morton, luego a Red Nichols, pero al oír a Louis Armstrong quedó maravillado. Y él dice que el jazz lo influyó tanto, incluso en el ritmo y el swing, para escribir sus libros. Y eso lo rescató mucho y lo trascendió a la novela Rayuela, que si muchos no sabían, en principio esta novela, Rayuela, se llamó Mandala, hasta que por querer hacer ese juego de palabras ya le puso Rayuela posteriormente, ¿no?
Cortázar ha escrito muchos libros que si empiezo a mencionarlos uno por uno me quedaría hasta mañana. Así que solamente mencionaré los más relevantes para mi gusto. Por ejemplo, los cuentos completos, entre ellos Bestiario. En el 63, esta fantástica novela que les comentaba hace un momento, Rayuela. En el 67, La Vuelta al Día en 80 Mundos, inspirada en Julio Verne. En el 73, el libro de Manuel, un libro muy bueno también. También libros póstumos, como por ejemplo Divertimento en el 86, El Examen también en ese año, Imagen de John Keats en el 96 y Papeles Inesperados en el 2009. El 12 de noviembre de 1982 fallece la pareja sentimental de Julio Cortázar, Carol Dunlop, quien era escritora y fotógrafa. La muerte de esta mujer pues generó en él una depresión muy grande. Y finalmente, el 12 de febrero de 1984, Cortázar deja de existir en Francia. Una de las cosas que más rescato de Julio Cortázar es, uno, el hambre por el conocimiento, el preguntarse por qué las cosas. Es así como lo lleva la curiosidad por los libros. Otra cosa que es muy importante es la perseverancia que él tuvo, porque al comienzo lo rechazaron, después ya a una edad madura empieza a ser reconocido. Otra de las cosas que admiro de Julio Cortázar, muy independientemente de su vocación y su talento para escribir, es que cuando lo abandonó su padre, él trató de congojar a su madre, ¿no? Pudo trabajar, apoyarla, dejar sus estudios en principio y después continuarlo. Entonces esas lecciones quedan, ¿no? Existen muchas familias con hogares disfuncionales, pero siempre el apoyo de un padre, si te quedas con tu padre, o de tu madre puede ser mucho, ¿no? O de un familiar o algún amigo que te pueda dar aliento, ¿no? Otra cosa también que es importante es la pasión que él tenía, no solamente por escribir, sino por leer. Para ser un buen escritor hay que ser un muy buen lector. Así que espero que hayas disfrutado un poco con la historia breve de Julio Cortázar. Yo solamente quería agregarte valor, que sepas un poco las cosas que él hizo, la historia que tuvo. Así que nos vemos pronto. No te olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita y compartir este video con todos tus amigos. Chao, chao.